es igual, o sí se puede llamar también entalpía average, porque pues todo lo que está dentro también, vamos a manejarlo como average, de todos modos. Pero yo ya sé que estoy en hielo. La entalpía average es igual a la entalpía del líquido, pero en este caso, si se fijan, vean que no es líquido, es sólido. Aquí está UI y UG. Entonces vamos a ponerlo con esos subíndices. Entonces es UI. Yo estoy escribiendo, bueno, estoy escribiendo más feo de lo que escribo. UI más X por U y G. Vamos a sacar UI y vamos a sacar U y G. Acuérdense que U y G, esto representa la entalpía del vapor menos la entalpía, en este caso, del sólido. En la mezcla de líquido-vapor es Hg menos Hf, la del vapor menos la del líquido. Entonces, vamos a ¿cuánto vale HI? HI, si se fijan, aquí está, es esta, menos 151.76, menos 151.76. Entonces, menos 151.76. Este tiene unidades de BTU sobre libra masa. Entonces sería BTU sobre libra masa más la calidad, que tiene un valor de 0.6 o 0.6 por la diferencia del vapor, o sea, la Hg menos HF. Si se fijan, aquí está el dato. Sería 1067.6 menos 151.76. Menos y menos se hace más, es decir, voy a sumar este y finalmente me daría 1219.3, que es el dato de H y G. 1219.3. 1219.3 BTU sobre libra masa. ¿Cuánto les da HAB? A mí me dio 579.82 unidades británicas sobre libra. ¿Así? Es 82, sí. Así. 579.82. Sí. Ok, entonces ese dato es el que va arriba. 579.82. Aquí. 579.82. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? No. Ok, vamos a calcular la última columna. Dice energía interna específica. Entonces, como estoy también con una calidad, pues la energía interna específica también la puedo representar con esta ecuación. Pero involucrando la propiedad termodinámica de mi interés, que es la energía interna. Es decir, la energía interna average es igual a la energía interna del sólido más la calidad por la energía interna, la diferencia del vapor menos el sólido. Entonces vamos a ver cuánto vale UI y vamos a ver cuánto vale UIG. Si se fijan, aquí está la energía interna, aquí está UI, es menos 151.76. Menos 151.76. Igual BTU sobre libra masa más la calidad, que es 0.6 por la diferencia. Creo que la diferencia es la misma. A ver, vamos a revisarla. Sería... No, es diferente. Es diferente. Son 1167. 1167. Entonces aquí es 1167.
¿Cuánto les da U a B? A mí me dio 548.44. Entonces, 548.44 es el dato que va aquí arriba. 548.44. Y si se fijan, ya terminamos nuestra fila. ¿Alguna duda con esa fila? Profesor, una pregunta. ¿Por qué Ajá. a veces los valores de entalpía nos dan muy similares a los valores de la energía interna? Es que son propiedades termodinámicas que luego coinciden mucho, dependen de la posición en donde tú estás. Si te digas, estás en una posición muy pegada al eje de las y esos datos casi siempre son muy pegaditos. No, hay una diferencia muy pequeñita en posición, por eso te dan valores muy cercanos. Pero hay valores, si te vas al vapor sobrecalentado, pues los valores, luego se ve el cambio drástico. Precisamente es por la posición en donde están colocados. Al momento de graficar lo observas prácticamente. Observas que el líquido o la energía interna también la tienes muy pegada. Y es por las ecuaciones termodinámicas. Al momento de ir sustituyendo, pues prácticamente te dan esos datos. Todos los datos que estamos viendo de tabla son datos experimentales. No son datos obtenidos con ecuaciones, son datos experimentales. Bueno, sí se utilizan en ecuaciones, pero lo que me refiero que son datos comprobados experimentalmente y esos datos ya están tabulados. Por eso pasa esa situación. En algunos casos pasa eso que estamos viendo, que los datos son muy similares. Energías internas, sobre todo la energía interna y la entalpía, son muy similares. ¿Por qué? Porque acuérdate que la entalpía es igual a la energía interna más un trabajo PV. O la energía interna específica es igual, perdón, la entalpía específica es igual, o sea, la H minúscula es igual a la energía interna específica, o sea, la U minúscula, más un trabajo PV. Entonces, ese trabajo PV, pues es una diferencia muy pequeñita, por eso la energía interna prácticamente es idéntica a la energía interna, o sea, en otras palabras, tú tienes que energía interna, entalpía específica es igual a energía interna específica más PV. Esa es la ecuación de la entalpía. La entalpía total es H igual a U más PV. ¿Por qué son muy similares? Porque puede resultar que la multiplicación de presión por volumen te dé 0.001, pero la energía interna a lo mejor te da 10.61. Entonces, este dato de H pues te va a dar 10.6101. Por eso las entalpías y las energías internas son muy similares en algunos casos. Todo depende del dato de presión y volumen. Esa es la razón. Ahora, Gracias, profesor. sí, la fila número 3. Tengo temperatura y tengo presión. Vamos a continuar aquí. Número 3. ¿Qué datos me dan? 10 grados Fahrenheit y de presión 70 PSI. Me da 10 grados Fahrenheit y de presión, ¿cuánto, perdón? 70. PSI. ¿Cómo le hago para saber mi fase? ¿Cómo determino la fase? ¿Qué les dije cuando pasa eso? ¿Con qué tengo que comparar? ¿Es con la presión? Ajá. O sea, yo pongo la presión de 70 PSI. Ok, ¿y después?
Profe, yo hice la comparación y la presión es muy baja para un líquido comprimido y muy alta para un hielo, entonces no sé en dónde posicionarlo. Pero para ir todos en orden, ¿con qué comparo? Tengo la presión de 70 psi. ¿Qué hago después? Ubico en qué tabla se encuentra esa presión. Ok, vámonos a la tabla de presión. La da en la 5E de agua saturada. En tabla de... Aquí está. ¿Es cuánto? ¿70? Ajá. Ok, 70. Aquí está 70. Ok, ¿cuál es la presión de saturación? 0.36334, ¿no? 0.36. No, pero la 33. temperatura es de 10 y usted tomó la temperatura de 70. Perdón. Sí, perdón, tienen razón. Es la presión, no la temperatura. Aquí está. Temperatura y presión. La presión es de 70 psi y la temperatura de saturación es 302.91. Quiere decir que la temperatura de saturación es de 302.91. 300. Ay, perdón, se me fue la onda. ¿300 qué? 2.91. 302.91 grados Fahrenheit a 70 psi. Sí. Ahora, vamos a observar la temperatura que tenemos. ¿Qué pasa con la temperatura? Es inferior a la temperatura de saturación. Quiere decir que lo que tengo es ¿qué fases? O líquido comprimido y hielo. Exactamente. Líquido comprimido o hielo. Vámonos primero a la del líquido comprimido. Vamos a ver si hay 70 psi. Comprimido. Este es sobrecalentado, sobrecalentado. El comprimido, fíjense, la presión inferior es de 500 psi. ¿Y cuánto tenemos nosotros? 70. Entonces no tengo líquido comprimido. Pero si me voy a la de hielo, las presiones son muy bajas, ni siquiera llega a un psi. ¿Lo observan todos? No llega a un psi. Entonces, automáticamente yo puedo decir que la fase en la que yo me encuentro es líquido comprimido. Y ahora me voy a datos de líquido saturado. Ahora sí, si observan, tengo definida la temperatura. ¿Qué hago? ¿Me voy a la presión o me voy a temperatura? Es pregunta. Pues tendría que revisar la temperatura, ¿no? Exactamente. Me voy a temperatura de 10 grados Fahrenheit. Pero es que esa no está, Pero no profe, lo en tengo. líquido saturado. Ajá. ¿Qué hago entonces? ¿Qué hago ahí? ¿Sí observaron eso o no? Tengo 10 grados Fahrenheit, tengo 70 psi. Me voy a la presión de 70 psi para sacar la temperatura de saturación. Observo que tengo líquido comprimido o hielo. Me voy a líquido comprimido, no tengo la presión. Me voy a hielo, no tengo la presión. Entonces digo, tengo líquido comprimido. Ahora, tengo que tomar los de líquido saturado, pero haciendo referencia a la temperatura de 10 grados Fahrenheit. ¿Qué hago ahora? No tengo 10 grados Fahrenheit. ¿Qué hago? Cuando pase eso, es una regla. A lo mejor se van a confundir mucho, pero así es la metodología. Fíjense, yo ya supe que estoy en líquido comprimido y hielo. Me voy a líquido comprimido, no tengo la presión. Me voy a hielo, no tengo la presión. Digo, es líquido comprimido. Ahora tengo que buscar el líquido saturado a 70 grados Fahrenheit. No tengo grados Fahrenheit de 10, sino el mínimo lo tengo de 32. ¿Qué hago? Entonces ahora
asumo que tengo hielo y no líquido comprimido. ¿Por qué? Porque vámonos a la tabla de hielo. En la tabla de hielo sí tengo 10 grados Fahrenheit. Y ahora tomo como si fueran los saturados. Hagan de cuenta que esta tabla es para los saturados. Tengo que buscar los 10 grados Fahrenheit. Y si me está pidiendo el problema H y U, tengo que buscar HI y UI. Es decir, aquí está UI como si fuera líquido saturado, hagan de cuenta. Y tengo que buscar HI como si fuera líquido saturado también, pero a la temperatura de 10. ¿Sí quedó claro más o menos eso? ¿Sí o no? ¿Lo puede repetir, profe? Por favor. Ok, va de nuevo. Va de nuevo. Tengo temperatura y presión. Primer paso. Tengo que buscar la temperatura de saturación que corresponde a esa presión. Aquí la buscamos. Son 302.91. Ya la encontré. Ahora veo la temperatura a la cual está mi sustancia y la comparo con la saturación. Observo que la temperatura de mi sustancia está por debajo de la de saturación, que corresponde a esa presión. Digo, estoy en líquido comprimido o hielo. Hasta ahí creo que no hay problema. Sara, ¿ibas a comentar algo antes de continuar? No, profe. Ah, es que vi tu manita. También la de Jesús Alejandro. Bájenla, por favor. O si van a comentar algo, díganme. Ok. Ok, tengo ya definida que la temperatura es por debajo de la de saturación. Por lo tanto, tengo líquido comprimido o hielo. Hasta ahí no hay problema. Me voy al líquido comprimido. Por regla, primero el líquido comprimido. Observo que en líquido comprimido la presión no alcanza porque la mínima son 500 psi y yo tengo 70. Entonces digo, no tengo líquido comprimido, me voy a hielo. En hielo las presiones son por debajo de un psi, entonces tampoco tengo hielo. Asumo que tengo líquido comprimido. Ahora, como ya sé que tengo que buscar la de líquido saturado, pero a la presión que le corresponde, de 10 grados Fahrenheit, observo la tabla de los saturados y la temperatura inferior es de 32 grados Fahrenheit y yo tengo 10. Entonces, ¿cómo le hago? Ya no puedo irme al líquido saturado. La otra opción es, ahora elimino que es líquido comprimido, asumo que es hielo y me voy al hielo, a la tabla donde dice hielo saturado. O sea, busco hielo saturado como si fuera el líquido saturado y busco hielo saturado HI y UI y lo busco con la temperatura de 10 grados Fahrenheit. Entonces, si se fijan, UI es menos 154.18. Ese dato es el que va en UI, menos 154.18. Menos 154.28. Ese es UI. Ahora vamos a el otro que es HI. HI, si se fijan, está aquí. Y busco la temperatura de 10 grados Fahrenheit, ubico HI, sería 154.18. Es la misma. 154.18. Es 18, no 28. Aquí estoy mal. 154.18 menos 154.18. Ahora ya sé que la fase que yo tengo es hielo. ¿Qué calidad tendría? Profe, entonces lo vamos a ¿De dejar como cero? un hielo saturado. No, porque si pongo saturado, tendría que poner la temperatura que le corresponde a esa presión. O sea, los 70, a la presión de 70 no existe, la temperatura son 10.
¿qué calidad le pondré aquí? Si estoy tomando este dato de UI a 10 grados centígrados y estoy tomando este dato de HI. ¿Qué calidad le pongo? De 0, ¿no? De 0, porque no tengo calidad. Aquí sería, no hay, perdón, no 0, más bien no hay. No tengo calidad. Porque si le pongo 0, estaría diciendo que tengo sólido saturado o hielo saturado, y no es cierto. Tengo un líquido, un hielo, ¿cómo lo explico? A ver, para no revolverlos. Si se acuerdan, cuando empezamos a hacerlo con presión y temperatura, que vimos que no correspondía a comprimido ni a hielo, y que después nos íbamos a comprimido, que asumíamos que era comprimido y buscábamos el saturado, poníamos que no había calidad. Aquí es prácticamente lo mismo. No tengo comprimido, no tengo hielo, me voy a comprimido, me voy al saturado, no encuentro la temperatura, asumo entonces que ahora es hielo, me voy al hielo, pero ubico nada más la temperatura y prácticamente la calidad la anulo, porque no estoy prácticamente con esta presión y esta temperatura. Con esa presión y esta temperatura, si se fijan, la presión para que sea 0, la calidad debería de tener esta presión de 0.03089 y la presión que yo tengo es de 70. Entonces prácticamente esa es la razón por la cual no puedo poner una calidad de 0, sino que la tengo que poner como no hay, o rayar prácticamente esta celda. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Ok. Quedan 10 profe. minutos. Quedan 10 minutos. A ver, por favor, ayúdenme a responder la fila número 4, ya para terminar con esto. Háganlo por favor en su libreta y me van dando los datos. Díganme primero en qué fase me encuentro. Revísenlo y ahorita me dicen. Si estás por aquí, Arturo Alba Rivera. Arturo, Profe, ¿no ¿estás? sería un líquido saturado? ¿Cómo lo determinaste, Mariana? A ver, coméntanos, porfa. Pues busqué la presión de 180 Ajá. en agua saturada y Ajá. después me guié por la entalpía de HF y HG, y la entalpía que nos da la tabla es menor. La que te da la tabla. No, la que viene en la tabla que usted nos dio. Ok. O sea, en esta, la de 129 es menor. Ok, ¿qué les di yo? Les di entalpía, 129 punto y tantos. Entonces aquí está la presión, aquí está la fila. Tú comparaste con HF, que es esta columna, sería 346. Y prácticamente yo observo que tengo menos, ajá. Dices que es líquido comprimido o hielo, ¿no? ¿No sería líquido saturado? No. 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 No, sí sería líquido comprimido. Perdón. O hielo. Sí. Entonces te vas al hielo y observas que en hielo, perdón, a comprimido, y observas que en comprimido la presión inferior es de 500 psi. Te vas a la de hielo, observas que la presión es por debajo de un psi. Entonces ahora sí dices, tengo líquido comprimido. Sí. Ahora sí me voy a los saturados y busco, ¿cómo le haces para encontrar la temperatura? Ya sé que es un líquido comprimido. ¿Cómo le hago para encontrar la temperatura? A ver, Christopher Con Enrique. Ay, perdón. Perdón. Christopher, ¿te acuerdas No, está bien. cómo determinar la temperatura aquí en este caso? Si no está en la tabla de saturados, nos tenemos que ir a la de hielo.
A ver, estamos en líquido comprimido. ¿Qué hago? ¿A dónde me voy? O sea, yo ya vi que tengo presión de 180, que la entalpía del líquido HF es 346, es este dato, y que la entalpía del vapor es 1197. Decimos, nuestra entalpía está por debajo de la del líquido saturado. La menor es 346, yo tengo 129.46. Entonces tengo líquido comprimido hielo. Me voy a líquido comprimido y la presión inferior es de 500 pSI. Me voy a hielo, la presión es inferior a 1 pSI. Entonces digo, es líquido comprimido y me voy al saturado. Ahora mi pregunta es, ¿cómo encuentro esta temperatura si ya sé que es un líquido comprimido, pero tengo que irme a los datos de líquido saturado? Comparándolos con los de la entalpía que ya tenemos. Exactamente. Observen este dato de aquí, Sí, 129.46. Estamos en la 4. En la 4. Entonces en 4 yo tengo presión de 180. 180 pSI. Y tengo una entalpía de 129.46. 129.46. BTU sobre libra masa. Entonces, ahora ya sabemos que es líquido comprimido. Mi pregunta es, ¿cómo saco la temperatura? Pues ahí lo que tengo que hacer es hacer una tabla donde ponga entalpía y otra tabla donde ponga temperatura. Y en la entalpía voy a poner el dato que yo tengo, 129.46. Lógicamente mi X va a ser la temperatura. Ahora ubico el dato superior en el saturado porque estoy sacando datos del líquido comprimido, pero acuérdense que se hace referencia al líquido saturado, es decir, HF. HF, si se fijan, yo lo tengo de 129.46. Vamos a ubicar 129.46. Si se fijan, está entre este y entre este. Está entre 120.90 y 130.18, ¿no? Exactamente. Entonces tengo 120. Espérame tantito. Lo tengo entre 120. A ver, ¿me lo dictas por favor, Fernando? ¿100 qué? 120.90 Ajá. y 130.18. ¿Y las temperaturas ahí de cuántos son? De 152.91 Ajá. y 162.18. Entonces, denme por favor el dato de temperatura. Esto me debe dar en grados Fahrenheit. Hagan la interpolación y me dan ese dato. Es la temperatura. A mí me salió de 161.45 grados Fahrenheit. 161.45. Ese dato es el que va acá arriba. 161. Aquí. Entonces falta terminar estos de aquí. Le voy a dejar hasta aquí porque ya son las 2 y ustedes tienen clase. Entonces terminan estas dos columnas y hacen la fila número 5 y les voy a dejar un ejercicio de una tabla que me van a entregar para el día jueves, por favor. Entonces se las mando y las subo allí al grupo, por favor, ¿sale? Allí en Teams. Muy bien, gracias. Nos vemos entonces, muchachos. Hasta luego. Nos vemos el